Listo, estamos en vivo. Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Ok? Interesante el tema que vamos a dar esta mañana, ¿ok? Que tiene que ver con las declaraciones mensuales del aporte a la ciencia y tecnología. ¿Ok? Vemos. Sí, bueno, buenos días. Bienvenidos a todas las personas que se conectaron el día de hoy, agradeciendo por su asistencia. Bueno, como mencionaba Carlos, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, que sería las declaraciones del aporte de la FONACYT, de la Ciencia y Tecnología. Bueno, aquí estoy de nuevo. Disculpen la interrupción, pero bueno, estamos en vivo, ¿no? Ok, estamos, aparte de este evento, estamos también aquí trabajando en la oficina. Bueno, como les comentaba inicialmente, el día de hoy vamos a tratar el tema con respecto a los aportes de ciencia y tecnología, ¿ok? ¿Qué tiene que ver con los aportes mensuales? Me está sonando el teléfono, no puedo atender, seguimos aquí en vivo y directo. Ok, lo cierto es que, bueno, por fin y al cabo salió la providencia con que regula pues, los procedimientos para el aporte mensual de la contribución de ciencia y tecnología. ¿Okay? Como ustedes recordarán, en el año 2022, ¿okay? Prácticamente hace ya 2 años, en el año 2022 hubo una reforma a la ley de ciencia y tecnología en cuanto a los aportes pues, que los contribuyentes deben hacer a esta contribución, valga la redundancia. Y básicamente esta providencia modificó la manera o la práctica como deben hacerse los aportes. Recordemos que ante la reforma del año 2022, ¿okay? Los aportes a la ciencia y tecnología se hacían de manera anual. Con esta nueva reforma, a partir del año 2022, estos aportes pasaron de una anualidad a una mensualidad. Y esta providencia, que por fin fue emitida en febrero de este año, viene a regular, bueno, cómo es el procedimiento a seguir, ¿no? Como bien dice un dicho por ahí, bueno, no aclare que oscurece, porque pareciera que la intención de la providencia fue aclarar el procedimiento, pero bueno, y realmente si comparamos con lo que es la reforma de la ley versus lo que establece la providencia, vamos a poder observar que hay ciertas incongruencias, inconsistencias con respecto a lo que dice la norma legal y lo que dice esta providencia administrativa, ¿ok? Para ello, en el día de hoy, bueno, nos van a acompañar Alejandro Roa y Brian Marín, que son miembros pues de nuestro equipo de impuestos aquí en Gran Thornton, Venezuela, Gómez Márquez Asociados. ¿Okay? Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a darles la palabra tanto a Brian como a Alejandro para empezar a desarrollar el tema, chicos. Entonces, bueno, ustedes dirán qué es lo novedoso de esta reforma, ¿ok? ¿Cuáles son los cambios pues, que se introdujeron en cuanto al procedimiento y la manera en cómo se va a presentar la declaración, ¿ok? Acuérdense que con la reforma del año 2022 no tan solo se cambió el lazo sobre el cual se iba a presentar los aportes o se iban a declarar, sino que también se cambió en cuanto al umbral pues, y la base sobre la cual determina si un contribuyente es aportante o no de esta contribución a la ciencia y tecnología. Entonces, bueno, les doy la palabra a Brian y a Alejandro. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y bueno, sí, bien como menciona Carlos, el día de hoy vamos a tocar este tema bastante interesante sobre lo que ha sido la reforma y la nueva normativa, las nuevas reglas del juego que tenemos para este año en temas del aporte. Si bien como mencionaba Carlos, hablamos de términos comparativos de lo que sería la ley del 2014 referente a la del 2022. Bueno, para empezar, tenemos la condición del aportante y hay una variación importante, ya que para la ley del 2014 se tomaba como unidad de medida
para considerar si se catalogaba aportante o no la unidad tributaria como tal. Para esta reforma de ley del 2022, se toma en consideración la tasa de cambio de mayor valor expresada por el Banco Central de Venezuela y se aumenta se abre el rango como tal de la unidad de medida para calificar como aportante o no. En este caso son 150 veces la tasa de cambio de mayor valor, como ya mencioné, del Banco Central de Venezuela. En estos cambios podemos ver que como tal hay una gran diferencia y como ya mencioné, es más amplio la condición para poder ser aportante. Si ponemos casos prácticos, algunos clientes acá en la firma, en la condición bajo la ley anterior del 2014, para lo que fueron los aportes del 2019, 2020, 2021 e incluso los del 2022, ya que si tocamos un poco el tema, que lo vamos a profundizar más adelante, la entrada en vigencia de esta ley o la entrada o la publicación, bien dicho, de esta ley, ya había iniciado un ejercicio en curso como tal para las personas que tienen o las entidades que tienen ejercicios regulares como tal, que sería de enero a diciembre. Entonces, en estos casos podemos ver que hay clientes acá en la firma que para esas leyes del 2014 se consideraban aportantes, ya que tomando la unidad de medida como la unidad tributaria, teniendo los problemas que había anteriormente, con los temas del valor de la unidad tributaria que no iba consono o no iba a la realidad económica del país en los términos de valor, empresas pequeñas con muy bajos ingresos se catalogaban aportantes. La diferencia que podemos ver ahora, y lo vemos en los casos prácticos, esos mismos clientes que todavía pertenecen a la firma, como tal, para esta nueva condición o este nuevo umbral que se ha generado a las 150.000 veces al tipo de cambio de mayor valor, para estos casos no están calificando como aportantes como tal. Otra de las condiciones es que, bueno, ejerzan actividades económicas en el territorio nacional. Y en esto también tomo consideración un ejemplo en el caso de que, bueno, ¿cuáles son esas personas? Bueno, pues son personas jurídicas o entidades públicas o privadas que estén domiciliadas dentro del país. La ley hace como tal referencia incluso a entidades que son fundaciones y asociaciones. Si tratamos estos temas en fundaciones y asociaciones, muchas de ellas sabemos que son de carácter económico no lucrativo, sino simplemente son un conjunto de personas que se reúnen para realizar una actividad como tal. Se ponen de acuerdo y aportan dinero de su propio bolsillo para hacer cualquier tipo de actividades, sean eventos corporativos y este tipo de actividades como tal. Entonces, en estos casos, estas entidades podemos ver que su fin no es lucrativo y vemos cómo el aporte, o sea, no hace distinción en este tema de ingresos, y, o sea, no hace distinción en los temas de ingresos y me estaría grabando solamente ingresos y no rentas como tal, que sería el fin de poder grabar un tributo como tal. Entonces, aquí hay una asociación, un tema en la firma, una asociación que en anteriores oportunidades se catalogaba como aportante. Bueno, disculpa que te interrumpa, Alejandro, ¿no? Aquí hay un punto importante que señalar, ¿no? Porque digamos que uno de los aspectos que señala la norma, ¿okay? Para quienes se consideran aportantes, es que estas entidades, pues, personas jurídicas como tal, primero, como tú lo señalaste, bueno, realizan actividades económicas en el país, ¿no? Entonces, para que un contribuyente que se considera aportante, bueno, hay que evaluar si efectivamente realiza un tipo de actividad económica, entendiéndose como tal, ¿ok? Y si es así, bueno, sí califica pues como aportante al aporte de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Porque posiblemente una sociedad civil que por lo general son empresas sin fines de lucro, ¿ok? Muchas de ellas, sus recursos económicos los reciben por aporte pues, de los miembros, de los agremiados como tal, ¿no?
y no necesariamente se implica una actividad económica. Entonces, eso también hay que evaluar, pues. Es decir, primero, si que la actividad, bueno, que la operación se lleve en el país y que realmente se esté llevando una actividad económica. ¿Sí? Bueno, realmente, continuando con el punto que mencionaba Alejandro, es interesante y bastante importante mencionar esa unidad de medida, como lo mencionaba Alejandro, que como bien conocemos todos, la unidad tributaria desde hace unos años ha venido perdiendo el valor significativo que tenía esta, bien sea para la determinación del impuesto a la renta, la cual fue creada para eso mismo, así como para las personas naturales, lo que se tomaba en consideración para los desgravámenes dentro de su declaración de renta como personas natural. Y a su vez, en este caso, el FONACIT tomando la unidad tributaria como unidad de medida para la medida para aquellos sujetos pasivos, o mejor dicho, aportantes, hubiese efectivo. Algunos considerarían que, bueno, que efectivamente la reforma del 2022 de la LOCTI ayudó o benefició a algunos contribuyentes que, aun cuando su actividad económica era baja o muy pequeña, por el precio que tenía la unidad tributaria al cierre del ejercicio, igualmente se catalogaban como aportantes, lo cual generaba ciertos conflictos económicos, llamémoslo así, ya que en virtud del valor de la unidad tributaria, como bien lo mencionaba Alejandro, que no va en relación o en medida a la naturaleza o la realidad país, realmente todos o la gran mayoría de las empresas eran aportantes al sistema LOCTI. Pareciese que este problema se resuelve con esta nueva unidad de medida, entendiendo la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela como el euro, el cual se encuentra establecido actualmente. Sin embargo, debemos entender de que esta unidad de medida, que son las 150.000 veces de mayor valor de esta moneda, en este caso el euro, debemos entender de que se tratan de enriquecimientos brutos, cosa que hablaremos un poco más adelante, y realmente no mide la capacidad contributiva del aportante. Esto en contramedida a lo que es el principio de la progresividad contributiva, es decir, tomando en consideración un factor contable como es la utilidad, o mejor dicho, el enriquecimiento bruto, en el cual no se toman en consideración costos ni deducciones, resulta irrisorio tomar este valor como una base medible o gravable para la determinación de estos aportes. Continuando con ese punto, uno de los hechos más resaltantes que señaló o abarcó la reforma del 2022 de la LOCTI fue la terminología o la definición que se le daba a los ingresos brutos, entendiendo esto como cualquier enriquecimiento que fuese normal o extraordinario, entendiendo inclusive dentro de estos al diferencial cambiario. Debemos entender, para las personas que nos están viendo, que no conozcan o no entiendan la naturaleza del diferencial cambiario, debemos entender que el diferencial cambiario no es más que la revalorización de un derecho o un bien que posea una compañía dentro de sus activos, bien sean dinero en moneda extranjera, hablemos de divisas como el dólar o el euro, o bien sean cuentas por cobrar que estén sujetas a estas cláusulas de reajustabilidad, o bien sean en moneda extranjera, lo cual que entendemos, si nos guiamos en este caso por el principio de disponibilidad, entendemos que si no se encuentran realizadas estas partidas contables, realmente la definición que se le da como ganancia en cambio no constituye efectivamente una ganancia hasta tanto se dispone o se realiza esta operación, lo cual es un punto bastante debatible si realmente el FONACIT está considerando estos parámetros, estos principios para la determinación de la obligación tributaria. Y pues
Realmente podemos mencionar que esta nueva reforma ocurrida en el pasado 2022 es mayor, o mejor dicho, meramente recaudativa. Si bien es cierto, existieron algunos cambios en las definiciones distintas al ámbito tributario de este aporte a la FONACYT, en su gran mayoría esta reforma lo que buscó, como lo mencionaba mi compañero Alejandro, fue a través de fines recaudativos. En este caso, disminuir la periodicidad para la determinación de la obligación tributaria que, como bien conocíamos, pasó de una determinación anual a una determinación o una periodicidad mensual, y agrandó, o digamos así, extendió la definición que se le da al ingreso bruto, entendiendo o incluyendo, mejor dicho, en esto lo que es el diferencial cambiario, que es algo bastante importante que hay que tomar en consideración en el momento de los activos, o mejor dicho, hablamos en general, los bienes y derechos que posee la empresa que estén sujetos a esa variación cambiaria entre la moneda de curso legal, como es el bolívar aquí en Venezuela, y cualquier moneda extranjera que se use para transar operaciones con terceros. Entonces, es muy importante que en este caso contadores o tributaristas estén muy atentos a cómo se configuran sus estados financieros respecto al diferencial cambiario. Que entendamos nuevamente de que esto es simplemente una revalorización de algunos bienes y derechos que no han sido cobrados propiamente o no han sido utilizados con este fin. Sí, Brian, disculpa que te interrumpa, ¿no? Disculpa que te interrumpa y bueno, digamos, para nuestra audiencia dar un ejemplo con respecto a lo que está señalando el de diferencia cambiario. Supóngase que usted tiene una inversión, ¿ok? Una inversión en el extranjero que obviamente en su estado financiero esa inversión, ¿ok? Una subsidiaria, digamos de esa manera, va a estar expresada, o sea, una inversión en moneda extranjera y por lo tanto en su estado financiero usted va a recoger anualmente o mensualmente el efecto de la variación cambiaria, ¿ok? Por la movilidad de la tasa de cambio con respecto al valor de la tasa, con respecto al valor de la inversión. Digamos que su inversión la inversión de $1, hoy en día la tasa de cambio es 36, el próximo mes la tasa de cambio va a ser 40, usted va a recoger un diferencial, ¿ok? De 4 bolívares con respecto al valor de la inversión. Entonces, desde el punto de vista de lo que señala la FONACYT, esos 4 bolívares, ¿ok? Sobre esos 4 bolívares también se va a aportar. Cuando realmente, como lo señala Brian, esos 4 bolívares representan, es una revaloración, una evaluación de mi inversión que me costó $1 a la tasa de cambio de cierre respectivo. Es decir, realmente no hay un devengo como tal de esa inversión. Realmente la utilidad o el beneficio que yo puedo tener sobre esa inversión es cuando realmente yo realice la inversión, bien sea porque a lo mejor la venta como tal, o sea, liquidada. Es decir, como bien lo ha señalado Brian, o sea, este es un impuesto de carácter regresivo porque no mide realmente la capacidad contributiva de los aportantes. Entonces, esto hay que tenerlo pendiente porque a partir, bueno, ya con la reforma anterior a esta ley, ya se había definido como parte de la base imponible los ingresos brutos, los ingresos por diferencial cambiario, ¿ok? Y en nuestras revisiones, bueno, muchos contribuyentes no así lo habían considerado, pero hoy en día, con esta reforma, hay una reafirmación o confirmación, pues, de que efectivamente ese ingreso por diferencial cambiario va a ser considerado a los efectos de la tributación para esta contribución. Ahora bien, el diferencial cambiario básicamente se genera por la posición que yo tenga en activos y pasivos de moneda extranjera, ¿okay? Y el diferencial cambiario debería ser uno solo, que es efectivamente el neto entre la valoración que yo haga de mis activos en moneda extranjera, así como los pasivos que yo haga de mis activos de mis pasivos en moneda extranjera. Ese neto me va a dar un resultado que puede ser una ganancia o una pérdida. Y eso es lo que nosotros vamos a
a reflejar en los estados financieros. No obstante, no se extrañen que el día de mañana que haya una fiscalización, el ente recaudador, que en este caso el FONACYT, no considere, digamos, ese efecto neto, sino que sencillamente le va a pedir a usted, bueno, desglóseme cómo determinó ese diferencial cambiario y si efectivamente en la determinación de ese diferencial cambiario hay una parte que corresponde a un ingreso, porque es una ganancia sobre un activo de moneda extranjera, y hay una pérdida por pasivos de moneda extranjera, pero digamos, el neto da pérdida, seguramente no es de extrañar que el ente recaudador pretenda, pues, imponer el gravamen sobre lo que es nada más el efecto bruto, valga la redundancia, de la ganancia y no el efecto neto del diferencial cambiario. Sí, bien, como lo mencionas, Carlos, es bastante peligroso y bastante interesante este aspecto, porque trayendo a mención un ejemplo práctico, uno de los clientes que tenemos acá en la firma, en temas de declaración de DPJ 26 o declaración de impuestos sobre la renta, hay un cliente en particular que tiene en diferencial cambiario tiene ingresos considerables. Si tomamos en cuenta lo que sería el impuesto sobre la renta, bueno, el impuesto sobre la renta te permite por lo menos ajustar en conciliación y determinar, como bien lo mencionaron, si ha sido realizado o no realizada esas partidas como tal, excluirlas de la conciliación y no forme parte de lo que sería la base imponible para la determinación del pago del tributo como tal, en este caso impuesto sobre la renta. Vemos que en el aporte del FONACYT no es tan así, ¿no? Entonces quizás este cliente, en este caso particular, al tener estos ingresos por diferencial cambiario o bastante elevados, se puede ver perjudicado en lo que sería el tema del aporte como tal. No estaría midiendo realmente la capacidad contributiva y tendría que, en términos generales y coloquiales, desembolsillar más dinero de su bolsillo, afectando posiblemente temas internos en lo que es la parte de la liquidez que presentan las empresas en los pagos de tributos o de aportes como tal. A diferencia de otro ejemplo que podemos mencionar, en estos casos de declaración de impuestos sobre la renta, hay otro cliente particular que prácticamente no tiene nada en diferencial cambiario, o sea, todos sus pasivos y sus activos los mantienen en moneda nacional y en los acuerdos que tienen con sus clientes, su pacto entre prestaciones de servicios quizás no están sujetos a tasas de reajustabilidad, lo cual genera un diferencial cambiario. Entonces, en este caso, este cliente puede estar un poquito más beneficiado y puede estar más atado a la realidad, ¿no?, de lo que sería su capacidad contributiva como tal. Sí, bueno, acuérdense que aquí tenemos que hacer una distinción, ¿no? Porque, digamos, cuando te refieres a impuestos a la renta, el impuesto a la renta grava son, digamos, la ganancia como tal, la ganancia neta, es decir, los ingresos menos mis costos y menos mis gastos, ¿no? En el caso de la contribución o el aporte de ciencia y tecnología es sobre el ingreso bruto, ¿ok? Y digamos que la ley y la providencia, la definición de ingresos brutos están considerando lo que es el diferencial cambiario, que bueno, bien puede ser si se trata de una inversión, como le ejemplificaba yo anteriormente, si se trata de una inversión, aun cuando esa inversión no se haya realizado, no se haya liquidado, igualmente se va a estar aportando pues sobre el mayor valor que resulte de la actualización de la tasa de cambio sobre la inversión realizada, ¿ok? Entonces, bueno, una vez digamos que, si bien es cierto, la base imponible o el umbral está sobre los ingresos brutos, ¿ok? ¿Qué les parece si entramos ahora en sí cuáles las diferencias en cuanto a cómo se declara anteriormente, cómo se declara hoy en día? Es más, yo les invito a que revisemos un poco el procedimiento que establece la providencia y lo que dice la norma o que dice la ley, porque cuando vamos a revisar la providencia, ¿okay?, vamos a observar que la ley nos establece, digamos, un parámetro así para los aportes mensuales,
pero en el caso de la providencia, esto lo ha modificado, pues, ¿ok? Y si lo comparamos con la providencia anterior, que es la del año 2021, que obviamente regía el procedimiento para el aporte con base a la ley del año 2014, también vamos a considerar ciertas diferencias, ¿no? Efectivamente, la providencia anterior del año 2021, que regulaba los aportes para la ley vigente del año 2014, bueno, yo la considero que era más consona entre lo que decía la ley y lo que desarrolló esta providencia. Ahora bien, si comparamos lo que dice la ley de reforma del año 2022 versus lo que dice la providencia, pareciera que a través de la providencia se modificó o se está normando, digamos, el modo de hacer el aporte mensual que difiere a lo que efectivamente establece la ley. ¿Sí? Sí, Carlos, efectivamente. Cuando nosotros hablamos del procedimiento que está estableciendo esta nueva providencia, que es la normativa para la autoliquidación del aporte, se nombra una figura que es una estimación de ingresos brutos anuales, lo cual causa un cierto conflicto en cuáles serían los parámetros a seguir para la determinación de estos ingresos brutos anuales y por qué, la razón. Si bien la ley como indicaba de que efectivamente los aportantes que hubiesen obtenido enriquecimientos brutos anuales superiores a 150.000 veces la moneda de menor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, la normativa establece un procedimiento de, digamos así, una base presuntiva para estos aportes, entendiendo que a través del artículo 5 de la ley hace ¿alguna mención? Una aclaratoria. Sí, una aclaratoria. Acuérdate que cuando hablamos de ciencia y tecnología, tenemos que hablar de ingresos brutos, no enriquecimientos brutos. ¿Ok? Entonces, es para que no haya confusión con nuestra audiencia. ¿Ok? Entonces, la base, digamos, de imponible va a ser el ingreso bruto. ¿Ok? En este caso, no hablamos de enriquecimientos brutos, ¿no? Porque cuando hablamos de ingresos brutos o renta bruta, pudiéramos estar pensando entre el ingreso menos los costos, ¿ok? En este caso, la ley expresa ingresos brutos como tal, es decir, sin ningún tipo de deducción. Continúa. Perfecto, gracias por la aclaración. Bueno, como estaba comentando, el aportante deberá de estimar sus ingresos brutos anuales, en los cuales debe estar contemplado de forma razonable los enriquecimientos que pretenda percibir durante el ejercicio económico en el cual está catalogado como aportante, lo cual genera ciertas dudas de cuáles son los parámetros que tienen que tomar en consideración para esta determinación. El mismo artículo 5 señala de que los aportantes podrán tomar como medida, en este caso, los ingresos brutos obtenidos en la declaración DPJ 26. Para quienes no conozcan esta clasificación, entendemos esto como la declaración definitiva de rentas para las personas jurídicas, como un parámetro para determinar el enriquecimiento bruto, el ingreso bruto para el periodo correspondiente, en el cual, una vez estimado, que es importante mencionar que esto es una obligación tributaria que establece el FONACYT para que puedan realizarlo dentro de los primeros 30 días siguientes, culminado su ejercicio fiscal correspondiente, para realizar esta estimación. Y una vez entendiendo esta estimación de ingresos brutos anuales, fraccionarla entre los periodos correspondientes a este año fiscal, entendiendo de que cada año se compone por 12 meses, esa estimación de ingresos brutos se fraccionaría en 12 partes y eso, en teoría, entenderíamos como la base imponible del periodo correspondiente a cada mes, lo cual genera cierto conflicto, si me permiten añadirlo, respecto a que este aporte se está realizando sobre una base presuntiva, entendiendo de que efectivamente no ha sido determinado a ciencia cierta este ingreso bruto. Entonces, entendiendo que si por fuerzas o causas de fuerza mayor, entendamos de que durante el ejercicio económico que yo desarrollé, realmente obtuve una pérdida bruta
o realmente no superé ese margen para la determinación de esa base imponible, el aporte pagado en exceso se consideraría un crédito aprovechable para periodos siguientes. Entonces es un tema bastante interesante respecto a eso. Sí, Brian, como bien lo mencionas, es un tema bastante interesante porque si nos ponemos a ver en esta condición, ¿no? Porque es una condición que establece la FONACYT como tal para presentar esta estimación de ingresos. Establece que son los primeros 30 días, como bien lo mencionaste, finalizado el ejercicio anual anterior, el ejercicio anual. Entonces, si el FONACYT establece, que es una pregunta, ¿no? Que como bien mencionaba Carlos al inicio, a veces esta providencia deja como que más interrogantes que respuestas, ¿no? Hace mención de que los aportantes pueden basarse en las estimaciones fundadas de sus ingresos brutos en la DPJ 26 como tal. Entonces, si bien sabemos que quizás tú no tengas esa DPJ 26 o esa declaración de impuestos sobre la renta lista o preparada, tomando en cuenta los sujetos pasivos especiales que se rigen por un calendario fiscal, en el cual tengan la determinación para presentar su declaración, 30 días quizás parece corto, 30 días quizás parece muy poco tiempo y quizás no todas las entidades en este aspecto tengan sus estados financieros listos, preparados, ajustados para lo que sería la realidad, ¿no? La realidad como tal de lo que tú puedas estimar o lo que tú puedas presentar en esa estimación, esa declaración que te obliga el FONACYT como tal. Entonces, en estos aspectos también hace mención de que puedas tener un crédito fiscal si tú pagaste, si tu alícuota o lo que tú hayas pagado haya sido por encima de lo que te corresponde. Pero a ciencia cierta tampoco establece cuáles son ¿cómo decir? No establece el FONACYT como tal, cómo van a ser esos créditos fiscales que tendrá la aportante como tal, si serán en la página web de la FONACYT. Pero bien sabemos que la página de la FONACYT tampoco está en funcionamiento, se mantiene actualmente en mantenimiento. Entonces, es una interrogante de cómo saber qué le quedan a los aportantes, de cómo saber tú si en realidad van a llevar la cuenta de tus créditos fiscales o si por el contrario te notifican de que la diferencia ha sido mayor y debas pagar una diferencia como tal. Otro aspecto resaltante también que podemos tomar en cuenta en esto es que si el contribuyente como tal no presenta esa estimación de ingresos dentro de los 30 días, dentro del plazo como tal que establece la FONACYT, deberá realizar las estimaciones durante todo el año, mensualmente, ya que como hemos mencionado, los periodos son mensuales. La estimación de ingresos deberá ser mensual de enero a diciembre, por decirlo así, hablando en términos de que una entidad tenga un ejercicio regular. Entonces tampoco establece las reglas del juego claras de cómo voy a hacer esa estimación mensual, sobre qué base, sobre qué me voy a basar para yo realizar esa estimación, sobre qué ingresos. Entonces son interrogantes que quedan allí y queda como que a sujeto a interpretación, en la cual no ha sido muy clara esta providencia con respecto a estos temas de estimaciones de ingresos. Cabiendo mencionar también que por no haber presentado esta declaración y esta declaración estimada de estos ingresos en el plazo correspondiente, bueno, el aportante como tal estará sujeto a multas y a intereses moratorios por los aportes que no se hayan cancelado como tal dentro del periodo correspondiente. Tomamos en cuenta que la liquidación y el pago de este aporte es los primeros 15 días de haber finalizado el mes anterior, del ejercicio anterior. Hablando de ejercicio anterior, ya estamos hablando de periodo mensual. Poniendo un ejemplo de esto, hablaríamos del mes de marzo, termina el mes de febrero, y entre los primeros 15 días de marzo, los aportantes deberán liquidar y pagar el aporte como tal en los primeros 15 días del mes de marzo. Otro aspecto resaltante que podemos hablar en el tema de las multas, que es bastante interesante, ya que la FONACYT establece que por los
por no haber declarado en el plazo como tal de los 15 días, se le hará un recargo como tal al aportante del 50% del aporte que haya dejado de pagar. Entonces, trayendo un ejemplo práctico, algún cliente acá de la firma, o sea, hay un cliente en específico acá en la firma que sus ingresos brutos mensuales son bastante considerables. Haciendo mención, más o menos son en Fonacid, ellos pagan unos 80, 90 mil bolívares. Entonces, si tomamos en cuenta que es el 50% del aporte, estaríamos hablando de unos 45 mil o 40 mil bolívares de más que tendría que pagar este aportante en el caso de no cumplir este plazo como tal. Haciendo mención de que, bueno, reiteramos que un comentario que viene siendo una carga tributaria bastante fuerte para los aportantes. En estos casos que los aportes son bastante altos y, bueno, ya sabemos los problemas administrativos o quizás de liquidez que puedan tener las entidades en este aspecto. Ok, chicos, un punto que yo quiero que no pase por debajo de la mesa es en cuanto a la vigencia, ¿no? de la norma, o sea, a partir de cuándo se deben realizar estos aportes mensuales, de acuerdo a lo que establece la providencia, ¿ok? Tanto para aquellas empresas que tienen ejercicio regular, entiéndase el ejercicio civil, enero-diciembre, como las que tienen ejercicio irregular, ¿no? Entonces, quiero que me comenten con respecto por ejemplo, una compañía que cerró en diciembre, a partir de cuándo sería su aporte, de acuerdo a esta prudencia, y una compañía que haya cerrado en junio, ¿cómo aplicaría, pues? O sea, la vigencia de la ley del año 2022. Sí, bueno, efectivamente, cuando hablamos de la vigencia total o parcial de esta nueva reforma, entendamos de que la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología fue publicada en abril del pasado 2022, entendiendo que ya para ese periodo estaba rigiendo aún en vigencia la determinación anual del aporte al Fonacid, entendiendo que una vez culminado este periodo determinativo de la obligación tributaria, comenzaría a regir plenamente la ley en vigencia 2022. Entonces, respecto a este punto, que muy bien lo señala Carlos, es importante hacer mención del artículo 12 y 13 de la nueva providencia, que habla sobre la normativa, sobre la autoliquidación de estos aportes, en la cual hace mención o orienta a estos aportantes a los montos dejados de pagar una vez inició plenamente la vigencia de esta nueva reforma y esta determinación por periodicidades mensuales. El Fonacid, a través de estos medios coercitivos, a través de la ley, orienta al contribuyente, al aportante, mejor dicho, a realizar esta determinación, como lo habíamos mencionado, de los aportes dejados de pagar, en este caso hablando de los aportes mensuales del 2022 y 2023 hasta el 30 de junio del presente año 2024, siendo que una vez culminado ese lapso, porque ya entendiendo de que ya existe la normativa, la providencia que rige o pretende dar a conocer el procedimiento para la determinación de ese aporte, se alineen con este nuevo régimen determinativo de la obligación tributaria en periodos mensuales hasta el 30 de junio del 2024. Una vez culminado este lapso, los aportes pagados fuera de esta fecha, que correspondan a periodos anteriores, entendiendo esto como los aportes mensuales del 2022, 2023, dependiendo de el ejercicio fiscal, ya bien sea tratarse de ejercicios regulares o irregulares, pueden generar, o mejor dicho, generan de pleno derecho una sanción del 50% del tributo omitido. Entonces es muy importante que aquellos aportantes que efectivamente están determinados por la ley como aportantes, que al día de hoy no estén alineados con esta nueva normativa, sepan de que existe un lapso, digamos así, en el cual el aportante puede realizar el pago a estos tributos
omitidos, ya bien sea por la inobservancia o la incertidumbre que generó esta ley sin propiamente una normativa que rigiera el procedimiento de autoliquidación, para alinearse nuevamente sin temor a que estos pagos, vuelvo y menciono, hasta el 30 de junio del 2024, algún temor respecto a alguna sanción por un tributo fuera de este lapso. Sí, Brian, bien, como mencionas, en este aspecto es bastante importante y traigo un casos a mención, ¿no? En aspectos prácticos, en verificaciones de áreas formales, que unas de verificaciones que realizamos a finales del año pasado, pudimos ver posiciones fiscales totalmente, o sea, posiciones fiscales en algunos aportantes totalmente distintas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de realizar una verificación de a un cliente y este cliente, al no existir la normativa o las reglas del juego como tal, cuando entró en vigencia la ley en abril del 2022, en la reforma, este cliente tomó la posición de ir al FONACI a consultar, a preguntar, mira, ajá, me estás cambiando las reglas del juego, aquí me dices que ya no es anual, que ahora es mensual. Entendiéndose que ese contribuyente es un contribuyente, un aportante con ejercicio regular, y si tomamos en cuenta en la práctica lo que sería la entrada en vigencia, la reforma entró en el 2022. Para este aportante en ejercicio regular de enero a diciembre, la práctica sería de que empezara a aportar en lo que sería en enero de 2023. El punto es que este contribuyente tomó la posición fiscal de dirigirse al FONACI, hacer realizar la consulta, le fue atendido por algún fiscal del ente fiscalizatorio, de la parte de fiscalización, y en consulta por correo electrónico, este funcionario le respondió y le estableció cuáles eran las condiciones, por decirlo así, como que momentáneas, para que pudiese realizar lo que sería el aporte como tal. También me conseguí con otro cliente que se le realizó una verificación de áreas formales, que ese cliente en este aspecto decidió no hacer nada. Tomó la posición fiscal de, bueno, no tengo las reglas del juego claras, simplemente tengo la ley, me apoyo en la disposición transitoria que establece, haciendo mención que la ley establecía que el ente como tal tenía un año para pronunciarse en este tema de la normativa, de la providencia, de cómo sería la liquidación y el pago del aporte. Este contribuyente decidió no hacer nada, no hizo ningún tipo de consulta y decidió esperar. Entonces aquí hay un punto bastante importante con el tema de pagar lo adeudado, que tomando las posiciones fiscales distintas que tome cada quien, puede ser beneficioso o puede ser perjudicial. En esa oportunidad, ese aportante ese cliente me comentó que, bueno, que él decía no hacer nada, ya que, bueno, no sabía a dónde se destinaban esos fondos, si se los iban a tomar en cuenta en realidad el aporte que estaba dando, y decidió no arriesgar, como que, bueno, mira, yo considero que eso puede ser un dinero perdido. Entonces, yo considero que era un dinero perdido, bueno, decidieron no aportar. Ahora vemos que al salir esta normativa es bastante interesante, ya que, bueno, este aportante, el que no decidió hacer nada, es bastante delicado porque ya tiene que ponerse al día y tiene poco tiempo. Si hablamos de febrero o marzo hasta junio de esta presente fecha para pagar lo adeudado, es bastante interesante, ¿no? Entonces, a veces es tomarse el tiempo, ¿no? De quizás meditar en ver las consecuencias de pronto de qué hacer o qué no hacer. Posiciones que, bueno, racionalmente pueden estar correctas, porque al fin y al cabo, si no sale la providencia, ese contribuyente estaba en su derecho, ¿no? Pero a veces analizar un poquito y ver un poquito más allá de qué consecuencias y hacerme preguntas. Mira, ¿qué pasa si dejo de aportar? ¿O qué pasa si yo no me comunico? ¿Qué pasa si yo no tomo esa acción de por lo menos tener el interés, ¿no? De acercarme al ente como tal, en este caso la FONACI.
Hay una pregunta que hacen por aquí, disculpe que no tenga el nombre a la mano de la persona, pero me gustaría señalar lo que es muy importante. Hace mención de que si el portal SITCAI, que es el portal web a través donde se realizan la declaración de estos aportes, se encuentra disponible para esta declaración mensuales. Tengo entendido, realmente no suelo trabajar mucho con ese portal, pero desde hace 6 meses efectivamente se encontraba en una reestructuración para esta determinación de los pagos mensuales de estos aportes. Si bien es cierto, el SITCAI, que es el medio definitivo para esta determinación y el pago de estos aportes, no es el único medio. De hecho, la misma normativa, a través del artículo, efectivamente, el artículo 9, indica estos medios no convencionales, entendiéndose esto simplemente a través de los correos autorizados y las cuentas bancarias efectivas del FONACYT, para que ellos realicen su autoliquidación del aporte, identificándose como aportantes y remitiendo esto a través de los correos electrónicos autorizados del FONACYT. Nosotros en esta investigación previa a la publicación de estas normativas, dirigiéndonos hacia los funcionarios que amablemente nos atendieron para la resolución de todas estas incertidumbres, efectivamente nos hacían mención de que para la determinación y el pago de estos aportes, aun cuando el portal no se encontrase activo, pudiesen realizar efectivamente a través de estas cuentas bancarias que ya habían sido utilizadas anteriormente para estos pagos anuales, efectivamente serían tomadas para estos nuevos aportes mensuales. Y aun cuando se tratase de que el portal a través del cual se realiza esta determinación no se encontrase operativo al momento de realizar los aportes mensuales, bien pudiesen ellos realizar estos pagos a través de estos medios no convencionales que, como bien lo mencionaban, consisten en la transferencia bancaria a estas cuentas autorizadas. Ok, bueno, aquí nos comentan que efectivamente funciona efectivamente, así que nuevamente ya no hay una excusa probable. No hay una excusa probable para allanarse a no realizar ese pago efectivo. Así que no sé si quieres responder a otra pregunta, Alejandro, que tenemos por ahí en el chat. Sí, Brian. Vale, aquí tenemos una pregunta que mencionan. Dice que el artículo 31 en su numeral 4 de la ley vigente hace señalamiento que las actividades con la alícuota del 0,50 establece sobre los ingresos efectivamente percibidos. Sí, correcto. Tenemos esa contradicción, ¿no? entre lo que sería la norma y como tal, o sea, la definición de ingreso bruto y lo que engloba la definición de ingreso bruto, porque además en el mismo artículo que hace la definición habla de ingresos devengados. Entonces aquí tenemos como que esta contradicción dentro de la misma norma donde habla de ingresos efectivamente percibidos para este tipo de contribuyentes del 0,50, pero también el abanico de la definición de ingreso bruto como tal habla de devengado. Entonces, aquí es sujeta, se puede tomar en términos interpretativos, ¿no? De cuál de las dos, de los cuales dos ingresos se puedan tomar, si el efectivamente percibido o si nos tomamos por el devengado. Entonces, claramente podemos ver que la norma no, opinión personal, ¿no?
Vemos que la norma se contradice y no es totalmente clara en lo que sería la determinación de los ingresos. Habría que ver el día de mañana, como comentaba Carlos en algún momento de la charla, cuál es la posición que tomaría la FONACYT como tal. Si sobre los ingresos de vengado, si realmente tomarían el ingreso bruto general como tal. Habría que ver en estos términos en algunos momentos, cuando se presente algún tipo de fiscalización por parte de la FONACYT, ver cuál sería la política fiscal como tal del ente recaudador como tal. Por este lado tenemos una consulta bastante importante y espero que muchos no se encuentren en esta misma situación. Indica: buen día, yo realicé mi pago extemporáneo del ejercicio 2022, asumí la sanción y pagué. Hoy día quiero declarar y pagar el 2023 y me encuentran que mis pagos no fueron aprobados y que debo hacer un solo pago. Primeramente, la forma más idónea de intentar resolver esta incertidumbre, esta problemática realmente, es dirigirse a la entidad recaudadora, entendiendo de que, bueno, efectivamente le indicaron de que debe realizar un pago anual, entiendo, ¿no? Respecto al ingreso bruto, o mejor dicho, los aportes que correspondieron a los periodos del año 2023. Ahora bien, primero hablando de materialidad o a ciencia cierta, si efectivamente se realizó este pago del aporte 2023, la forma más idónea de resolver esto es que, bueno, como contribuyente y siempre optando por esta buena fe de los funcionarios de que efectivamente yo realicé ante esta incertidumbre. Recordemos que esta normativa fue publicada hace no mucho, fue el 4 de febrero del 2024, no conocía los parámetros o la normativa para realizar estos aportes y que en pro de ser un buen contribuyente, como se suele utilizar esta terminología, procedía a realizar estos pagos mensuales de 2023, entendiendo que son aportes mensuales. Recordemos de que si efectivamente usted realizó este pago a las cuentas recaudadoras que anteriormente se venían tomando como para el recibimiento de estos aportes anuales, debe de aclarar esta situación con la FONACYT, entendiendo de que desde la fecha en la cual fue publicada la reforma del 2022 no fueron anunciadas algunas nuevas cuentas recaudadoras de este aporte para poder resolucionar este problema. En cualquier caso, nosotros aquí en Grant Thornton contamos con especialistas en el área tributaria que podemos brindarles ese apoyo y esa asesoría fiscal ante estas contingencias tributarias que, poniéndonos el corazón en la mano, pueden sucederle a cualquier contribuyente, y mucho más en esta situación donde las leyes parecen no coordinar con los aspectos de hoy en día. Así que los invito a seguirnos a través de las redes, tanto en Instagram como en LinkedIn, que para allí podemos comunicarnos con ustedes. Y bueno, no sé si quieres hacer otra. Correcto. Sí, por acá tenemos otra pregunta, Brian. Dicen: las cuentas por cobrar en moneda extranjera generan un diferencial cambiario que aumenta el monto a recibir. ¿Esto entraría en el concepto de ingreso bruto? Sí, recordando lo que mencionamos a un principio, el concepto que establece la ley como tal para ingreso bruto para la reforma del 2022 y en términos de la providencia que acaba de ser publicada, hace una expansión del concepto e incluye los diferenciales cambiarios como tal. Si hablamos de una cuenta por cobrar en moneda extranjera, se supone que la tendrías a tasa de reajustabilidad en el momento que tú la cobres, ¿sí? Desde que se genera hasta que tú la cobras, y eso te va a generar un diferencial cambiario como tal. En términos generales, debería entrar con los ingresos brutos. Ahí entramos un poco en las contradicciones que establece la norma y la providencia, ¿no? Porque, como bien nos señalaban ahorita, una de las preguntas dice sobre los ingresos percibidos, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú haces registras una ganancia por diferencia cambiario, como ya lo hemos señalado, más que un ingreso percibido, es un ingreso es una evaluación que tú estás haciendo
de tu activo de moneda extranjera, ¿ok? Al tipo de cambio, a la fecha del cierre que se trata, bien sea anual o del mes como tal, ¿no? Y realmente esa evaluación que tú estás haciendo, si tenías la inversión de $1 tasada a 36 bolívares por dólar, y al próximo ejercicio o el próximo mes la tasa de cambio está en 40, bueno, tú esa inversión la vas a evaluar ahora a 40 y no a 36. Esa diferencia de 4 bolívares, para efectos de acuerdo a esta definición y de acuerdo a lo que establece la provincia y la ley, formaría parte del ingreso bruto, aun cuando realmente no se puede considerar como un ingreso percibido, porque como ya les comenté, es una evaluación que haces de tu activo de moneda extranjera, ¿ok? Había una pregunta que estaba respondiendo ahorita Brian con respecto a las obligaciones que ya había efectuado el contribuyente, ¿ok? Yo permito recordar que en esta providencia se establece un plazo hasta junio de 2024 para aquellos otros contribuyentes o aportantes que no lo hayan hecho, ¿ok? Existe la posibilidad que hasta junio de 2024 se hagan los aportes que estén bien pendientes, tanto para aquellos que tengan ejercicio regular como los que tengan ejercicios regulares, ¿ok? De no hacerlo así, bueno, se exponen a la sanción que preliminarmente ya Alejandro nos había comentado, que equivale aproximadamente al 50%, ¿ok? Sobre el ingreso bruto, o mejor dicho, sobre el aporte no efectuado como tal, ¿ok? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, chicos? Hay una pregunta aquí bastante interesante y realmente aplaudo a este usuario porque realmente lo importante de toda ley es no contradecir a lo que está establecido, sino realmente con fundamentos, si lo que realmente está estipulado no va en concordancia con todas las leyes que están regidas actualmente, hablando ya en términos de lo que es la pirámide de Kelsen y los parámetros jerárquicos de las normas, en este caso tributarias. Rubén Drojas menciona, esa sanción, haciendo referencia a esa sanción del 50%, contraviene al código vigente. Se ha planteado solicitar dejar sin efecto este artículo jurídicamente. Realmente nosotros no estamos en conocimiento, recordemos que si bien nosotros estamos en el ámbito tributario compone distintos elementos, ya sea en este apartado contable, fiscal y en materia de derecho. Pero efectivamente, como tú lo mencionas, la LOCTI no es una ley autónoma y en la cual deba regirse por sí misma y aplicar sanciones que estén en contramedidas de una normativa superior, entendiendo de que el Código Orgánico Tributario rige a los tributos nacionales y entendiendo de que el Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología es un tributo nacional, este mismo deberá de regirse en concordancia a sus actuaciones, a los procedimientos que establece el Código, incluyendo a su vez la determinación de estas sanciones pecuniarias. Es importante señalar de que, bueno, efectivamente, esta sanción del 50% se veía venir, bueno, mejor dicho, estaba plasmada desde las reformas anteriores. Sin embargo, con estos nuevos cambios que generaron un cuello de botella en el sentido de que se pasó a una periodicidad anual, en este caso mensual, generan ciertas incertidumbres ante la determinación de estas obligaciones y a su vez las potenciales sanciones que pueda ejecutar esta nueva, el FONACYT a través de estas nuevas determinaciones de la obligación tributaria. Si personalmente hablando, efectivamente, las leyes o los tributos que sean de carácter nacional, indistintamente de que no estemos hablando en este aspecto de tributos regidos por el CENIAT, si son de carácter nacional, deben de regirse por los estatutos o mejor dicho, la normativa que establece el Código Orgánico Tributario para la determinación de esta. Realmente desconozco si existe alguna medida que se haya pasado a los tribunales para dejar sin efecto este artículo. Sin embargo, bien es cierto de que esta medida sancionatoria pareciese violar lo que establece el código respecto a estas sanciones pecuniarias.
Sí. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Bueno, entiendo, dicen, ¿pueden expresarlo en dólares lo que están comentando para dar a entender a las personas se le haga más fácil? Porque la cantidad de dinero, ya que para nadie es un secreto que Venezuela el tema de moneda es difícil. Bueno, lo que entiendo acá es que la condición de aportante, que es que lo lleve a bolívares. Bueno, una condición de aportante, si vemos las 150 veces el tipo de cambio de mayor valor, tomando referencia el euro, que es la más alta, publicada en el Banco Central. Un aportante, para que se considere aportante, debería de tener ingresos brutos por encima de los más o menos aproximadamente 6 millones de bolívares. Entonces, a partir de 6 millones de bolívares, se podría tomar como aportante para los efectos de esta ley. Claro, lo que equivale a 150, o sea, si el ente recaudador está considerando el tipo de cambio de mayor valor y para tales efectos se está considerando el euro, o sea, eso equivale a 150.000 euros. Es decir, todo aquel contribuyente o persona jurídica sujeta a este aporte cuyos ingresos sean superiores a los 150.000 euros anuales va a ser aportante. ¿Okay? Digamos que creo que eso en ese sentido va dirigida a la pregunta, o sea, sería a partir o la cantidad superior a 150.000 euros como tal, tomando como referencia que sea el euro el tipo de cambio de mayor valor, ¿no? En nuestro conocimiento, bueno, entendemos que para los tributos regidos o administrados por el CNA, este órgano está considerando el euro como tal, como la tasa de mayor valor. No sabemos aún, desconocemos pues, el proceso de fiscalización por parte del FONACYT. Sí, efectivamente ellos también están tomando como parámetro el euro como tal, ¿no? Consideramos que debería ser el mismo, ¿no? Acuérdense que para el efecto de la tasa de mayor valor, ustedes tienen que revisar la página del Banco Central. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Realmente esto tiene mucha tela que cortar, ¿ok? Sobre todo un tema que a lo mejor se presta mucha confusión, que tiene que ver con la vigencia sobre los ejercicios irregulares, si aplica o no aplica, a partir de qué fecha aplica, ¿ok? Porque la reforma entró a partir del 1 de abril del 2022, ¿ok? Y según esta providencia, todo contribuyente con ejercicio irregular que, por ejemplo, inicie su ejercicio fiscal a partir del 1 de abril del 2022, ya debió aportar hacer el aporte mensual como tal, ¿no? Aunque en mi concepción, cuando este contribuyente que inicia su ejercicio fiscal el 1 de abril, ¿ok? Entendiéndose que cierra el 31 de marzo, ¿ok? Para la fecha de cierre estaba vigente para este contribuyente la ley de 2014 y no la ley de 2022. En este sentido, no concuerdo mucho de que sea a partir, en este caso en particular, a tipo de ejemplo, que sea a partir del 1 de abril del 2022 que este contribuyente tenga que hacer los aportes mensuales. En mi criterio, regiría para el ejercicio fiscal que se inicia en el 2023. Pero bueno, como les comenté, esto es mucha tela que cortar. Esperemos que podamos haber aclarado ciertas dudas y bueno, como bien lo hemos mencionado, estamos a la orden. Y con mucho gusto, bueno, se pueden hacer, nos pueden contactar y les prestaremos la mayor apoyo. Gracias por acompañarnos y bueno, Brian, Alejandro, muchas gracias por su participación y realmente los felicito. Está muy bueno. Saludos a todos. Hasta luego.